Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de los textos continuos y discontinuos. Los textos continuos son aquellos que nosotros escribimos con ideas fluidas que vamos formando a través de frases, oraciones y que con esas oraciones vamos construyendo párrafos y con los párrafos textos más completos. Tal es el caso de las noticias, de los cuentos, de las novelas, los ensayos, todo lo que tiene información de corrido, por eso son continuos, porque la información se da de manera fluida y corrida. Muy contrario a ello tenemos a los textos discontinuos. Se llaman discontinuos porque son ideas fragmentadas y son fragmentadas porque se van a dar a través de esquemas y los esquemas solo emiten información breve, por lo tanto tiene que ser concisa o simplemente nos vamos a palabras claves o vamos a tener ideas muy concretas porque no puede haber mucha información, sobre todo en los mapas mentales y los mapas conceptuales o las redes semánticas, todavía que nada más va de muy poquitas palabras. Podemos estar de una palabra, 5 palabras, pero no son muchas. Tienen que ser máximo dentro del mapa conceptual 10 palabras. Y de ahí hacia abajo unas 5 o 6 en los mapas mentales y por lo menos unas 4 palabras o 3 palabras o si se puede una sola palabra en las redes semánticas que son muy concisas. Entonces esta es la diferencia, que mientras nosotros querramos expresar mucha información tendremos que utilizar un texto continuo, no importa si es a través de un ensayo, de un apunte, de si queremos escribir un cuento, una novela, una obra de teatro, todo lo que se escriba en verso o en prosa va a ser un texto continuo. Por el contrario, si nosotros queremos ser muy específicos, muy exactos, empleemos entonces un esquema y estaríamos haciendo uso de los textos discontinuos. Estas son las características que deben llevar. Ahora, cuando hablamos exactamente de un mapa conceptual, las ideas se ordenan de manera jerárquica, es decir, aplicando el método deductivo de lo más importante a lo menos importante. En el mapa conceptual empezamos por escribir en la parte superior de la hoja, en la parte superior y central, el tema en general. De ahí vamos bajando al subtema. De los subtemas podemos ir dando definiciones, después de las definiciones podemos ir dando ejemplo. Es decir, vamos pasando de lo más importante, de lo general hacia lo particular. Entonces se tienen que ir ordenando. Algo muy importante, tienen que estar encerradas todas las ideas que vayamos plasmando a través de imágenes o figuras geométricas. Lo que más se utiliza son los rectángulos, podemos utilizar cuadros, podemos utilizar círculos, triángulos si se quieren, pero tiene que estar encerrado, a eso se le llama delimitación. También es otro punto importante que debe llevar conectores. Los conectores son las líneas que van uniendo las ideas o los conceptos. Pueden ser simplemente una línea, pero también puede ser una flecha, pero la flecha tiene que ir de arriba hacia abajo. La flecha tiene que apuntar hacia abajo porque es en el orden en que vamos a ir desglosando la información. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber? Debe haber jerarquización de ideas, debe empezar por la parte central, se tiene que dividir en temas, subtemas, características. Siempre tenemos que estar encerrando qué es la delimitación y debe de estar un conector uniendo las ideas. Para comprobar que nuestro mapa conceptual es correcto, tenemos que leer la información de abajo hacia arriba. Si la información que nos da como resultado es una información lógica, es que nuestro esquema está bien hecho, pero si no concuerda la información, entonces nos equivocamos en una parte de la estructura y tendríamos entonces que revisar dónde para corregirlo. Por lo tanto, sí se debe de tener cuidado a la hora de hacerlo. Cuando hablamos acerca de un mapa mental, el mapa mental es más conciso. Para empezar, este se empieza a la mitad de la hoja y se escribe el tema y se encierra en un círculo. Aquí nos dice que la principal característica de un mapa mental es que se da en forma radial. Radial es en círculo, se da en forma de círculo, también lleva conectores y se van poniendo como si fueran los rayitos de un sol y vamos a ir anotando igualmente los conceptos. Aquí sí lleva también un orden. Se empieza con la idea más importante en la parte central superior. Y en la parte central superior entonces lo más importante y de ahí en orden de importancia también se va anotando
conforme giran las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto, lo menos importante tendrá que estar casi en la parte superior, pero del lado izquierdo. Lo más importante siempre al centro y después hacia la derecha el orden de importancia hasta que lo menos importante termine casi al centro, pero del lado izquierdo. Se tiene que unir también a través de conectores, son palabras muy específicas, debe ser sumamente conciso, deben emplearse colores y además debe llevar imágenes para que ustedes a la hora de verlo tengan una información más completa, se llama de un solo golpe de vista. Por eso son importantes todos los tipos de esquema, porque de una sola mirada podemos encontrar toda la información y son muy útiles en las técnicas de estudio, por eso lo estamos viendo aquí en este capítulo con la lectura de estudio, las técnicas de estudio, porque son muy importantes para hacerlo. Si ustedes cuando estudian para una exposición, para un proyecto o para un examen, si revisan sus libros o revisan apuntes o dictados, pues les va a ser muy tedioso estar leyendo todo de todas las materias. Pero si ustedes tienen el hábito que de cada una de las materias hagan un mapa o mental o conceptual, cuadro sinóptico, un diagrama, cualquier tipo de esquema, utilizando entonces ahora los textos discontinuos, va a ser más fácil que ustedes lo estudien, porque cuando tengan que estudiar solamente bastará con que vean cada uno de esos esquemas para que la información les llegue en un solo golpe de vista, les sea más útil. Además que si lleva colores y lleva imágenes va a resultar mucho más atractivo que estar leyendo un texto o un resumen que ustedes mismos hagan. Entonces sí es muy importante el que se aprendan a utilizar porque son bastante benéficos y si no pongan la prueba. Cuando tenga que presentar un examen o una exposición van a ver que aprenden más rápido la información porque la van a comprender, porque al estarlo viendo la van a comprender, la van a meditar y entonces sus resultados serán óptimos y además ahorran mucho tiempo. Entonces debe ser un hábito que se debe de tener y entonces a través de los colores pues utilicen los colores llamativos que les gusten para que resulte más atractivo y siempre pongan dibujitos, pero esos solamente van en el mapa mental que vamos a ver, no en el conceptual. En el conceptual van solamente conceptos, por eso recibe este nombre. Entonces todos los tipos de esquema, sobre todo los mentales, nos van a ayudar a hacer una relación de la información con nuestras propias ideas. Se nos dice que hace sinapsis, es decir, nuestras neuronas están conectando esa información y por eso nos va a resultar más fácil que uno lo pueda comprender. Bueno, voy a darles un ejemplo de estos tipos de esquemas, muchachos. Tenemos aquí un esquema en donde estamos viendo ya qué son los textos continuos y los textos discontinuos. Se los voy a explicar utilizando precisamente un mapa conceptual. En este mapa conceptual vamos a dividirlo. Les decía, el tema tiene que estar en la parte superior central y vamos desglosándolo a los extremos. Como son textos continuos, aquí ya como subtema aparecen textos continuos y del otro lado tenemos los textos discontinuos. ¿Qué característica tiene un texto continuo? Un texto continuo son todos los escritos que pueden estar en verso o en prosa. Si están en verso, con eso se escribe en estrofas y como ejemplo tenemos a la poesía. No importa qué tipo de poesía sea, un soneto, un madrigal, una égloga, pero es parte de la poesía. Dentro de los textos continuos que se escriben en prosa, vamos a ver que si se escribe en prosa es porque vamos a tener párrafos. Y dentro de las obras que se escriben en párrafos, tenemos novelas, cuentos o tenemos noticias, podemos tener obras de teatro. Por otro lado, tenemos los textos discontinuos. En los textos discontinuos vamos a ver que son todos los que se realizan a través de esquemas. Esos esquemas podemos ver aquí, por ejemplo, el mapa mental o el mapa conceptual, que son los que vamos a ver el día de hoy. Si tenemos el mapa mental, este tiene que ser radial, es decir, en forma circular. Debe ser sintético porque se utiliza muy pocas palabras. Gira a la derecha conforme las manecillas del reloj. Lleva imágenes y conectores. Un mapa conceptual se caracteriza porque va a jerarquizar la información, es decir, lo más importante siempre va a estar arriba y va a ir disminuyendo dependiendo del orden de importancia, va hacia abajo. Se jerarquiza, se utiliza el método deductivo que es precisamente que lo más importante va arriba y además lo general, lo más generalizado hasta llegar a las particularidades a través de los ejemplos. Tiene que ser breve, también utiliza conectores
y estos esquemas nos dan una información a un solo golpe de vista y es muy general y es global. Como ustedes se dan cuenta, entonces aquí lo estoy marcando con colores. Tiene que estar encerrados, a esto se le llama delimitar, todos van encerrados aquí en rectángulos. La información es breve, son pocas palabras y si nosotros lo leemos de abajo hacia arriba, nuestra información tiene que ser verídica. Por ejemplo, la poesía se escribe en estrofas, lo que se escribe en estrofas está escrito en verso y los versos son partes del texto continuo. Lo mismo, la noticia, los cuentos y las novelas se escriben en párrafos que son parte de la prosa y por lo tanto pertenecen a los textos continuos. Aquí tenemos las características. Los textos discontinuos tienen imágenes, giran a la derecha, sintético, radial, usa conectores. Esas son características de un mapa mental. Un mapa mental es un esquema y un esquema pertenece a los textos discontinuos. Igualmente, tiene conectores, es breve, es deductivo, utilizan el método deductivo, se jerarquizan las ideas. Estas son características de un mapa conceptual que a su vez es un esquema que pertenece a los textos discontinuos. Como ustedes entonces se dan cuenta, aquí estamos viendo cuáles son las características, de qué manera se hacen. Entonces un mapa conceptual lo que nos va a dar son conceptos. Pueden utilizar colores a la hora de ir poniendo las delimitaciones o ir poniendo los conectores. Si tienen más subtemas, pueden ir utilizando un color a lo mejor distinto, pero no lleva imágenes. Esta es la característica que tiene un mapa conceptual. Espero que sí haya quedado claro. Ahorita continuamos con lo que es un mapa mental. Entonces, un mapa mental vamos a empezarlo siempre por la parte central y tiene que estar encerrado en un círculo. Aquí ya le puse mapa mental. Vamos a hacer un mapa mental con las características de un mapa mental. Entonces, a esto se le llama conector. Estamos tomando un conector para que podamos nosotros escribir aquí su principal característica. Podemos decir que su principal característica es que se da en forma radial. ¿Sí? En forma radial, es decir, radio es la circunferencia, lo que tiene un círculo, entonces vamos a tener que es forma radial. Debe de llevar conectores. Los conectores son estas líneas que van uniendo y siempre tienen que estar pegaditos aquí. Debe de llevar conectores para que se utilicen. Debemos poner aquí que debe de llevar colores, ¿sí? Que tiene que ser breve, porque no podemos escribir muchas palabras dentro de esto. Y tenemos que poner, por ejemplo, también imágenes. Imágenes para que nosotros podamos tener nuestra información pues más accesible, más fácil. Aquí imágenes, dependiendo del tema que ustedes estén desarrollando, van a poner imágenes. Como aquí no estoy desarrollando ningún tema, bueno, para que vean que lleva imágenes, pues dibujamos una carita y ya estoy cumpliendo con la característica. Pueden poner imágenes en cada uno de sus elementos de sus características o solamente en algunos. Cuando es muy abstracta la información, pues no se pueden poner imágenes, pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, si hablamos acerca y hacemos un mapa de la violencia, entonces podemos poner a lo mejor a alguien enojado, alguien gritando o alguien llorando porque está recibiendo la violencia, o si es el que está golpeando, pues es el agresor, y entonces sí podríamos poner una imagen de violencia y de los siguientes, de todos los tipos de violencia que conocemos. En este caso, como solamente es un ejemplo de cómo se hace un mapa mental y que es muy sintético, son poquitas palabras, puede ser una, dos, tres palabras, pero no muchas, entonces aquí les estoy poniendo esto, que es forma radial, que es en forma circular como si fuera un solecito. Vamos a utilizar conectores, que son estas líneas. Tenemos que emplear colores, podemos poner como ustedes quieran los colores en uso. Si aquí van a poner colores y por ejemplo pueden poner colores, ejemplo rojo, verde,
negro, entonces ya estamos ilustrando. Tiene que ser breve, por eso utilicé una palabra e imágenes con su dibujito. Entonces depende de la información que ustedes estén desarrollando para que puedan utilizar estas características. Entonces hasta aquí vamos a dejarlo con estos dos tipos de esquemas para que mañana veamos cuadro sinóptico y vamos a ver también la red semántica que se utiliza mucho para poder expresar ciertas ideas. Que tengan un muy buen día, chicos, y nos vemos en la clase de mañana. Hasta pronto.